tardes. Hoy tenemos a don Florencio López Ruano, que es ingeniero de monte, con una dilatada experiencia en problemas de protección civil, especialmente de incendios forestales, pero ya desde hace 4 años, 3 años. 2 años, ¿no? Ha decidido dar el salto al gobierno de Canarias y es en este momento el jefe de servicio de protección civil, de toda la protección civil del gobierno de Canarias. Con lo cual, dentro del ciclo Planeta Tierra, tema agua, entendíamos que era imprescindible una conferencia sobre los riesgos hidráulicos y costeros y enfocada desde el punto de vista de protección civil. Ya en el plan hidrológico nos comentaron alguna cosa en el plan especial de zonas de inundación, etcétera, pero creemos que este es un tema importante y máxime cuando yo personalmente tengo la certeza que son fenómenos que van a ocurrir recurrentemente, con mayor intensidad y con mayor frecuencia en los próximos años. Tema de cambio climático, cambio global. O sea, estoy convencido que esto va a ocurrir. Entonces, Florencio nos va a explicar básicamente los planes que tiene el gobierno de Canarias, que están aprobados, y cómo se articulan. Sin más. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Para mí es un honor poder estar con ustedes y compartir este tema. Bien, como decía Jorge, yo vengo del mundo de incendios forestales sobre todo. La protección civil es relativamente nueva para mí. Entonces, bueno, pues en muchos aspectos técnicos no tengo un conocimiento de profundidad, pero sí entiendo que para exponerles un poco los planes y la problemática a la que nos enfrentamos, pues espero estar a la altura. Bueno, todo lo que es el tema de inundaciones, desde luego, es un tema complejo. Las inundaciones en el mundo quizás sean uno de los fenómenos naturales que mayor número de víctimas y desgracias provocan, ¿no? Les puedo mencionar así como más reciente las inundaciones de Mozambique, pero bueno, es una cosa que a la memoria de cualquiera le puede llegar fenómenos catastróficos que han ocurrido, ¿no? Entre 1980 y 1985, en 120 eventos de inundaciones en el mundo, ha afectado a 120.000 personas que murieron o tuvieron graves lesiones y 20 millones perdieron sus viviendas. Si vamos a España, en España también son las inundaciones la principal causa natural, la principal catástrofe natural por víctimas, ¿no? Es la que más víctimas produce y desde luego las que mayor cuantía de daños económicos está ocasionando, de pérdidas, que ocasiona más pérdidas, ¿no? Son los datos que de los fondos de compensación de seguros, pues establece a las inundaciones como la principal daño que tienen que resarcir los seguros, ¿no? Pero igualmente, en cuanto a número de víctimas, también es de los que más ha provocado, y si miramos históricamente, pues estaríamos en esa situación también. Esto es las pérdidas estimadas económicas que no sé cómo lo hacen, pero están en las estimaciones de protección civil y de los consorcios de compensación de seguro, los daños que se van a producir tanto por terremotos como por inundaciones. Es una comparativa entre el periodo 2004-2033. Es una estimación que se hizo en su momento y entonces, bueno, pues se ve que las inundaciones van a ser con diferencia las que van a causar un mayor daño económico. Les siguen los terremotos y, bueno, no está hecha la comparativa con otro tipo de catástrofes, pero desde luego no vienen a representar estas cuantías. Aquí he intentado exponerles una serie histórica de catástrofes que han ocurrido en Canarias desde varios siglos. Se leen un poco mal. Arriba están las erupciones volcánicas, luego le siguen los fenómenos meteorológicos adversos, sería la sequía, la lluvia, vientos, los fenómenos costeros del litoral y otros fenómenos también meteorológicos que pudiesen surgir. Entrarían después los incendios forestales y las plagas de langosta. Deberían estar también las sequías, pero se me pasó. Luego viene una serie de riesgos antrópicos,
de colapso de estructuras, de edificios, anomalías en servicios públicos o epidemias sanitarias que también se han producido a lo largo de la historia, desde viruelas, peste bubónica, ha habido varios episodios en la historia. Y finalmente estarían los riesgos tecnológicos, los asociados más ya a situaciones modernas de transporte de mercancías, a accidentes de otro tipo, ¿no? Hombre, esto realmente está cogido un poco de efemérides históricas que vienen mencionadas, que han ido ocurriendo. Y claro, estas efemérides realmente llegan a nosotros, pues las que realmente eran muy significativas en su momento, ¿no? A partir del siglo XX pues empiezan a frecuentarse mucho más, por dos motivos. La población aumenta mucho y la dependencia, sobre todo el daño tecnológico, empieza a aparecer ahí y empieza a impactar mucho más fuerte en la población, ¿no? La línea roja intenta indicar un poco cómo han ido incrementándose estos episodios. En concreto, de inundación hemos tenido 44 episodios de inundaciones significativas en Canarias en todos estos siglos. Y abajo, para que vean un poco la cuantía, es entre el 94 y el 2013 los fondos de compensación de seguro han llegado a pagar 88 millones de euros en Tenerife por daños directos por inundación y en Gran Canaria un poco menos, 36 millones. No han tenido episodios, básicamente aquí se fueron casi todos en la inundación de 2002. Aquí tienen un poco la serie histórica de inundaciones más significativas. Están marcadas en negrita las que de alguna forma fueron más relevantes, ¿no? Quizá la primera, la de 1645, el diluvio de San Dámaso, que afectó a Garachico, hundió embarcaciones, 100 muertos, 80 hogares destruidos y tal. Y podemos ir viendo pues otros. Casi siempre son eso, asociados a grandes precipitaciones, a grandes temporales ocasionales, fueron los que provocaron estas situaciones, ¿no? En 1826 fue una de las grandes inundaciones que hubo en Tenerife, causó 250 muertos, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, fue una zona muy afectada. En 1910 hubo una inundación importante en La Gomera, aunque la mayoría de las víctimas se produjo porque la gente se refugió en un sitio que se colapsó, entonces por eso queda tan significativa, ¿no? En 1934 tenemos una rotura de presa en Gran Canaria que causó 8 fallecidos. No fue asociado a ninguna precipitación, fue un fallo tecnológico de la presa, reventó y cogió en la riada pues, a esas personas, ¿no? En 1941 en La Gomera se produjeron importantes daños, 10 fallecidos. En 1957 la tragedia del Llanito de La Palma. Y ya tendríamos que irnos hasta 2002 para encontrar una también significativa, me refiero, en cuanto a daños personales, que fue la inundación de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife, con 8 fallecidos, 30 heridos y 500 evacuados, ¿no? Que todos tenemos mucho más presente en la memoria, ¿no? Bueno, entrando en las causas de las inundaciones, nos vamos a encontrar que pueden ser o bien por la precipitación in situ, es decir, una acumulación que nos llega a desaguar, que no encuentra salida. Muchas veces son las propias barreras arquitectónicas, la propia configuración de ciudades las que han hecho que tengan zonas sin salidas, ¿no? Un ejemplo muy típico es, que seguramente tienen en la memoria, cuando la gente tuvo que romper los balcones en Tabaiba y salía el agua desde una planta alta, ¿no? Pues realmente no había ningún barranco, era simplemente un encauzamiento consecuencia del urbanismo, de la situación que había, ¿no? Estas inundaciones in situ se producen por eso, por una acumulación en poco espacio o en un recorrido corto del agua, se junta en una zona e inunda, ¿no? Luego vienen las inundaciones por escorrentía, avenida o desbordamiento de cauce, ¿no? Ya asociado a barrancos, a una cuenca que coge una gran cantidad de agua y desborda su capacidad. Luego estaría la inundación de las zonas costeras por acción de mareas y oleaje, toda la acumulación de los dos asociada a temporales. Y finalmente, que sería la causa tecnológica, que es la inundación por rotura o operación incorrecta de infraestructuras hidráulicas. Generalmente es rotura de presas, o de balsa, la que pueden llevar a esta situación. Bueno, si ya han tenido en otro momento conferencias relativas a inundaciones, se han visto los planes que se llevan en cuencas. Yo, por si acaso, lo paso un poco también. Digamos que tenemos 3 fases para tratar el tema de las inundaciones. Una fase de prevención, otra de predicción y otra de emergencia. En la de prevención vamos a tomar todas las medidas de determinación de zonas inundables, de qué limitaciones tenemos que poner del uso en esas zonas o qué tipo de construcciones o de medidas tenemos que tomar pues en una zona donde ya sabemos que hay una probable afección. Para eso, sobre todo, está contemplado en los planes de gestión de riesgo de inundaciones, que entraremos ahora, que son los que hacen los consejos insulares de agua. Estos planes tratan más cosas, no solo la prevención, pero sí que digamos que tienen el peso más importante de prevención. Seguiría una fase de predicción, que es la detección
lo antes posible de que se avecina una situación que podría dar lugar a inundaciones. Generalmente viene a ser o por la información que se tiene de meteoalerta de la EMET o bien por los sistemas de detección de comportamiento hidráulico de que se están produciendo avenidas, acumulaciones, o se empiezan a registrar registros de caudal alto, y los sistemas de ayuda a la decisión, que suelen estar asociados más a presas, a balsas, en los cuales tienen ya unas hipótesis de rotura o de riesgo y con unas situaciones ya preestablecidas de lo que se podría producir y qué medidas ir tomando, qué decisiones ir tomando ya. Y ya una vez que estamos en una fase de emergencia, es decir, que la inundación ya la tenemos o inmediata o producida, entraríamos en los planes de protección civil, que en nuestro caso es el PEINCA. Bueno, repasando un poco, el plan de gestión de riesgo de inundaciones, los famosos PEGRI, vienen de una transposición de normativa europea de 2010 y encargan, sobre todo, tienen unas fases. En 2011 se supone que teníamos que haber hecho la evaluación preliminar y haber determinado lo que son las áreas de riesgo potencial significativo de inundación, esa determinación de a qué cauces pueden realmente producir una inundación. En 2013 tendríamos que haber hecho los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación y en 2015 tendrían que estar aprobados los PEGRI. Bueno, aquí tenemos la desgracia de que a Canarias le entra ya una multa de Europa porque no hemos estado en plazo, llevamos unos 3 años de retraso en este tema. Están ahora los consejos insulares de agua precisamente aprobando este tipo de planes. Están muy avanzados, son planes muy complejos realmente, como todo lo que acompaña al agua es siempre muy complejo y son planes muy detallados, muy cuidadosos, pero bueno, que realmente nos hemos pasado de plazo. Estos planes, sobre todo, van a analizar la peligrosidad y el riesgo. O sea, la peligrosidad sería ver si una zona puede inundarse y en qué condiciones se va a inundar, y el riesgo sería esa inundación qué daño causa, ¿no? Entonces, la peligrosidad, ¿cómo se mide? Pues determinan las zonas inundables en función de 2 periodos de retorno, 100 años y 500 años. Y lo que vienen a medir es una serie de parámetros hidrológicos, precipitaciones, una serie de caudales o parámetros hidráulicos, como son los cauces y las características, ¿no? Aquí, si me permiten hacer un inciso, se han determinado 8 áreas de riesgo. Son 3 barrancos que están aquí en la zona metropolitana, 1 en el Puerto de la Cruz y 2 en la sur, en la zona de los Cristianos. Esos son los 8 barrancos que realmente entienden que pueden acumular agua y desbordar y causar una zona de inundación. Vale. En Canarias, los propios cauces, los propios barrancos suelen tener unas pendientes muy fuertes, muy grandes. Entonces, las inundaciones que van a producirse prácticamente no difieren mucho al coger un periodo de retorno de 100 años de 500 años. Es decir, aumenta la cuantía del caudal, pero como los barrancos son tan encajonados, realmente absorben esas cuantías bien y la zona inundable no es mucho más grande en un caso que en otro. Simplemente cambia el caudal, el volumen de agua que lleva. Y esto es lo que hace que no haya sido considerado las posibles hipótesis de cambio climático para este tipo de cálculos, porque están viendo que realmente si en periodo de retorno de 100, 500 años no encuentran una diferencia significativa en las extensiones, esos porcentajes que pudiesen estimar por los estudios que se hacen ahora no iban a afectar. Entonces, no se han considerado. No ocurre lo mismo en las grandes cuencas hidrográficas que hay en la península. Hace 2 semanas las confederaciones hidrográficas presentaron unas revisiones de sus planes al Consejo Nacional de Protección Civil y España había pasado de 8.000 a 9.000 kilómetros de zona inundable, ¿no? de ribera inundable, simplemente contando las hipótesis de cambio climático que un poco, pues, por norma estaban aplicando, ¿no? Aquí en Canarias ya les digo que por la característica de las cuencas no se ha aplicado eso. En el caso de las inundaciones de las zonas costeras, que también pueden ser afectadas por inundación, nos encontramos con 37 áreas de riesgo potencial significativo de inundación. En este caso, bueno, la inundación en costa es una mezcla de la marea astronómica, la marea meteorológica que viene por acelerar por las situaciones de vientos en el mar y más, y luego el RANAP, ¿no? que es el remonte que hace la ola final que supera, ¿no? Entonces,
a partir de estudios de este tipo, está hecho para toda la costa española por una serie de programas que establece el REMEX, que es el órgano de investigación dependiente del Ministerio de Fomento. Ellos determinan para cada 200 metros de costa, van viendo todas estas posibles zonas de riesgo de avenida y eso lo contrastan con el riesgo, ¿no? Con que tengamos una afección medioambiental, poblacional o a unos riesgos tecnológicos, ¿no? Si hay desaladoras, si hay puertos, si hay zonas que se puedan ver afectadas, ¿no? En Tenerife han salido 37 áreas de riesgo. Nosotros desde hace tiempo estamos preocupados por Garachico. Garachico está en una zona inundable histórica de siempre. Si vieran Garachico, las construcciones más antiguas de Garachico no miran al mar. Las puertas de entrada están en planta alta, las ventanas están todas altas, o sea, es una zona que históricamente le ha afectado. Pero claro, ahora cada vez que viene un oleaje fuerte en la zona de Garachico, pues corta carretera, corta tráfico, digamos que nuestra dependencia ya de carreteras y demás, pues no es la misma de antes y estas inundaciones se vuelven muy significativas por el trastorno que ocasionan, ¿no? Entonces, el Instituto Hidrográfico de Cantabria, por unos convenios con la Viceconsejería de Medio Ambiente, están intentando hacer unas simulaciones más finas, colocando unas boyas en las proximidades de Garachico para intentar no tener estos datos a 200 metros, sino con una precisión mayor, ¿no? Eso está en una fase de estudio, de modelización y seguramente tardemos todavía un par de años en tener unos resultados claros, ¿no? Pero sí que hay una preocupación importante en esa zona. Esto es un poco lo que viene a contener un plan de gestión de riesgo de inundaciones. He puesto el caso de la laguna. En el caso de un periodo de retorno a 500 años, aparecería la laguna. Con 100 años también aparece la laguna. Ya les digo que no había una diferencia muy grande. Lo que cambiaría sería un poco la potencia de agua que tendríamos, ¿no? La profundidad que tendría esa laguna es lo que vendría a cambiar. Y entonces, en este tipo de estudios, aparte de estudiar cuál es la zona que se va a inundar, se va recorriendo luego todas las partes inundables, todas las partes de evacuación y se va viendo en qué puntos desbordaría, en qué puntos hay que hacer obras más amplias o abrir el cauce o limpiar o demás. Por eso les decía que son estudios realmente muy exhaustivos, muy cuidadosos de la zona de inundación, ¿no? Se supone que una vez determinada la zona de inundación, cualquier actividad que se quiera hacer allí, tanto constructiva como de uso de cualquier tipo, el órgano de ordenación territorial que tuviese que autorizarlo tiene que consultar al Consejo Insular de Aguas para ver si es viable hacer esa actuación o no. Es decir, estos planes van a revertir en la parte urbanística, por supuesto, y en otras muchas actividades. Sería para el caso de barrancos. En el caso de que fuese costa, el órgano de gestión sería costas, el que tendría que informar si una actividad es compatible o no con la zona. Entrando en la parte de predicción, ¿voy muy rápido? ¿Voy bien? No sé. Vale. Entrando en la parte de predicción, la predicción principal la vamos a tener por la parte meteorológica, ¿no? La parte meteorológica va a intentar hacer tres tipos de previsión meteorológica, de predicción meteorológica, ¿no? La que sería el nowcasting, lo que es a muy corto plazo, el determinar muy a corto plazo es qué va a pasar inmediatamente a una escala más o menos pequeña, ¿no? Vale, para eso lo que hace falta es una toma de datos muy sensible, aparatos muy especiales. Tenemos que tirar de teledetección, de imagen de satélite, de radar meteorológico, de redes de detección de rayos, de estaciones meteorológicas que ya han registrado el paso de ese fenómeno en las proximidades, boyas marinas, sondeos meteorológicos, etcétera. Según la escala y según las herramientas que tenga el predictor a mano en ese momento, pues se utiliza más unas u otras, ¿no? A corto plazo, que serían 2-3 días, saber un poco la predicción que hay, ahí se utilizan una serie de modelos que llaman deterministas a escala global, ¿no? Determinista viene a decir es mañana llueve, mañana no llueve, o va a llover tanto o no va a llover tanto. Digamos que son los deterministas. Y a medio largo plazo ya entramos a una escala más global, ya a partir de 3-4 días, que se llaman los modelos que son ya probabilísticos, ¿no? Que es un poco el decir, hay un 40% de probabilidad de que caigan tantos litros en tal, ¿no? Ya es otra forma de decirlo que nosotros muchas veces la población en general no está acostumbrada, porque lo que esperamos todos es ¿va a llover, no va a llover, cuánto va a llover? Y realmente las predicciones en general tienden a ser más a eso, a una probabilidad de que ocurra algo, ¿no?
Bueno, pues en función de todas estas predicciones tenemos una serie de parámetros meteorológicos o de fenómenos meteorológicos que son los que nos van a poder causar las inundaciones. Básicamente, las tormentas, los fenómenos costeros y las precipitaciones. Que se distinguen las precipitaciones o bien a 1 hora o a 12 horas. Existen unos umbrales que habrán oído todos hablar de la EMET, declara aviso amarillo, aviso naranja, aviso rojo. Pues esos avisos corresponden con unos umbrales de precipitación o de altura de la ola o de la probabilidad de que ocurra una tormenta con unos chubascos importantes. Pues esas medidas son los que llamamos niveles amarillo, naranja y rojo, que no deben confundirse con los que se utilizan en protección civil de prealerta, alerta, alarma. Es otra cosa, porque digamos que esto es simplemente una descripción de un fenómeno físico que se va a producir o que se puede producir, y lo otro ya es cómo ese fenómeno físico puede afectar a la población, puede afectar a los bienes. Y es cuando interviene la protección civil diciendo prealerta, porque hay veces que una lluvia pequeña puede provocar un daño grande si está en una población mucho más vulnerable, cuando en otras zonas que pueden ser muy seguras ese mismo fenómeno no causar ningún daño. Luego lo verán con un ejemplo más fácil. Vale. También como elementos de predicción están los que analizan ya no las condiciones meteorológicas, sino cómo se está comportando la cuenca. Si los aforadores están registrando, por ejemplo, ya paso de agua, el estado de nivel de presas, en fin, una serie de cosas. El sistema más utilizado en España, el SAID, es el Sistema Automático de Información Hidrológica. Bueno, son una serie de sensores que están analizando, pues eso, caudales y demás en determinadas cuencas, entonces pueden predecir en qué momento va a llegar una riada o demás. Hay otro sistema, que es el sistema de ayuda a la decisión, lo que les decía, que es el que se utiliza, pues, por ejemplo, pues en el supuesto de rotura de una presa, pues ya te dice cómo va a comportar, cómo va a afectar eso a las presas o a las infraestructuras que hayas por debajo, el grado de contención que se puede hacer y el daño que puede causar, y entonces establece sistemas de, pues hay que evacuar con tiempo o no, además, ¿no? Son ese tipo de ayudas. Y luego, bueno, muchos simuladores. Hay unos que son los que más se llevan utilizando desde hace 40 años, que son los modelos HEC que utiliza el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, y en España se viene desarrollando ahora el IBER, el desarrollado por el CEDES del Ministerio de Fomento, que es el que se está utilizando ahora. Por ejemplo, el gráfico que antes les enseñaba de la zona inundable de la laguna están hechos con el IBER, ¿no? Son el sistema de simulación que se ha utilizado. Estos sistemas de predicción en cuenca, realmente en Canarias lo que se nos está produciendo es que el fenómeno de inundación es crecida relámpago. Es decir, en muy corto tiempo, asociado a lluvias muy fuertes en periodos cortos, se produce una acumulación rápida, un periodo de acumulación rápido del agua en el cauce y un desbordamiento inmediato. El sistema SAI, por ejemplo, es muy interesante pues, para grandes cuencas, ¿no? Donde llueve en el sistema central y sabemos que 2 días después tenemos inundación en tal sitio. Ese tipo de cosas, o el Ebro, ¿no? Que cada vez que tiene problemas, pues se le está viendo venir con una semana de antelación y ya está todo el mundo, aunque luego al final se monta el cirio, pero se le está viendo venir, ¿no? Aquí no, aquí realmente tenemos que ir a una detección a muy corto plazo. Entonces necesitamos una detección meteorológica muy inmediata, de estar sabiendo cómo se comporta un fenómeno. Aquí tenemos un problema añadido en el tema meteorológico, que es que la mayoría de los episodios graves nos vienen por el oeste, nos vienen del mar. Claro, en Baleares, por ejemplo, dentro de lo malo, le suelen venir de la península, con lo cual en la península ya se van viendo comportamientos que va teniendo eso, ya saben el efecto que puede estar ocasionando o el tipo de nubes que está. Aquí, hasta que no llega, no lo hemos visto, porque salvo algún avión que pasa, haya medido o algo, el fenómeno le tenemos aquí sin que haya tierra en mucha distancia para saber cómo evoluciona. Entonces, una de las cosas que están demandando más los meteorólogos aquí en Tenerife, bueno, aquí en Canarias en general, es el que se desarrolle el radar meteorológico que está previsto instalarse en Tenerife, porque realmente les aportaría una información muy valiosa de cara a unas horas previas a que se produzca un fenómeno importante. Podrían ver qué intensidad trae, qué gravedad tiene y demás, porque otros mecanismos aquí están difíciles. De luego yo lo que les oigo siempre a los meteorólogos es esa parte, que hace falta ese radar, es muy importante. Vale, pues una vez que de alguna forma hemos previsto un poco el tema y que se nos está produciendo la inundación de forma inminente o ya se ha producido,
es cuando entramos a resolver la emergencia. Y para eso les cuento brevemente lo que es el plan, el Sistema Nacional de Protección Civil. El Sistema Nacional de Protección Civil se basa en un principio de jerarquía y de coordinación entre todas las administraciones. De tal forma que empezamos, por ejemplo, en un caso territorial, que seríamos los planes que empezamos en la izquierda, una emergencia empezaría a un nivel municipal. Si ese nivel municipal, la emergencia le supera las capacidades que tiene el municipio, entraría el cabildo. En el caso de la península entrarían las diputaciones provinciales en la asistencia a ese municipio o incluso tomando la dirección de esa emergencia porque supera el ámbito del municipio. Si eso sigue creciendo y no puede en la provincia o la isla con esa emergencia, se declara a nivel autonómico. Entonces entraría, si lo ven en la parte de la izquierda, estaría el plan municipal PEM, el siguiente sería el plan insular, el PEIN, y el tercero sería el PLATECA, el plan territorial. Entonces estaríamos los famosos que se oyen muchas veces en nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 0 municipal, 1, 2, cuando dice ya Canarias ha declarado el nivel 2 de emergencia, ¿no? Eso es que es la comunidad autónoma la que toma la dirección de la emergencia, ¿no? Y llegado el caso de un nivel 3, que son una emergencia que nunca se ha declarado, entraríamos en una emergencia nacional, y entonces sería el Gobierno de España el que tomaría la dirección de esa emergencia, ¿no? Bien, esto ocurre para los planes territoriales, es decir, cualquier emergencia normal, habitual, que pueda ocurrir, en mayor o menor medida, pues está gestionada por un plan territorial. Pero la ley exige que determinados fenómenos específicos, que por sus características técnicas, por la especialidad que tienen, requieren un tratamiento especial. Entonces, son planes especiales. Estos planes especiales tenemos dos que son competencia exclusiva del Estado, que son los de emergencia nuclear o los de situación bélica, y luego hay otra serie de planes que son ya los que sí derivan también a las comunidades autónomas. El de inundaciones, que en nuestro caso, que se llama PEINCA, el que tiene Canarias, el Plan Especial de Emergencia de Protección Civil y Atención de Emergencia, por inundaciones, pero hay otros por accidente químico, por terremotos, por transporte de mercancías peligrosas, incendios forestales, erupciones volcánicas, riesgo radiológico, maremotos y accidente aéreo. Está saliendo la norma ahora para hacer esos planes especiales. Una vez que esté hecha los tendremos que hacer. Y otra serie de planes ya muy específicos para determinados sitios. En nuestro caso tenemos el plan de fenómenos meteorológicos adversos o el plan de contaminación marina para el caso de vertido de petróleo por un accidente de un barco y tal, pues son planes también especiales que tenemos previstos. Y finalmente, en la escala más social, digamos, de estos planes estarían los planes de autoprotección, los necesarios para un concierto, para una industria concreta que tiene, o una instalación, el Corte Inglés, un hospital, en fin, todos estos tipos que tienen que tener planes que también están implicados en este plan, ¿no? Vamos a entrar nosotros en el plan de inundaciones, que es el PEINCA, que fue aprobado el año pasado, en 2018. ¿Vale? Lleva poco tiempo en vigor, homologado y demás. Bueno, este plan de emergencia, su objetivo es establecer el marco organizativo en el ámbito de la protección civil de la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante el cual se dé una respuesta rápida y eficaz a una inundación. Una cosa, es importante quizá distinguir lo que es una emergencia de protección civil de lo que es una emergencia ordinaria. Las emergencias de protección civil son las que afectan a una colectividad. O sea, por ejemplo, un accidente de tráfico en sí no es una emergencia de protección civil, o alguien que tiene un accidente en la playa o tal, ¿no? Eso, o un excursionista que va. Es generalmente cuando se producen fenómenos que van a afectar a una parte ya más indeterminada de población, una parte ya colectiva. Ahí es cuando entran lo que se llaman los planes de protección civil. Bueno, este plan tiene esta parte, unos aspectos generales, análisis de riesgo, el sistema de previsión, la estructura operativa y funcional, la operatividad y la implantación. Los pasos rápidos, es un poco árido este tema, así que intentaré no liarlo mucho. Bueno, lo que son los aspectos generales del PEINCA, recopila todo el marco normativo en el que está basado y demás, y recoge competencias. Establece quién, no las establece porque eso ya vienen establecidas por otra norma, pero sí recuerda qué es lo que tiene que hacer cada uno en este ámbito, ¿no? En el caso del Gobierno de España, tiene competencias en estas inundaciones en Canarias, bien tanto por la Agencia Estatal de Meteorología como por el Plan Estatal de Inundaciones, que sería el que se aplicaría en el caso de que el PEINCA se viese desbordado. De hecho, cuando nosotros activamos PEINCA, ellos preventivamente activan el suyo en una fase de observación, o sea, eso está también todo imbricado, ¿no?
En el caso del Gobierno de Canarias, toda la gestión de este plan, del plan PEINCA, la coordinación con los medios de comunicación cuando hay que informar a la población también se hace por el Gobierno de Canarias, y el establecimiento de las situaciones de riesgo, el determinar, el declarar la probabilidad de que ocurra una situación y tal, y alertar a otras instituciones de que puede haber un peligro y demás, así como integrar con otros planes, es decir, el colaborar el PEINCA con el PEMU, con el plan municipal, imbricar todo eso es competencia del Gobierno de Canarias, ¿no? Las administraciones insulares y municipales deben contemplar en sus planes correspondientes el riesgo de inundación, aunque son planes más generales los que tienen, porque en un municipio tienen unos planes de protección civil que afectan a todos los posibles riesgos que pueda tener. No tienen un plan específico de inundación, pero sí su plan tiene que contemplar la posibilidad de que tenga inundaciones. Entonces, ¿qué mecanismos tener? ¿Qué medidas de prevención, de divulgación, de información a la población, de organización? Tener un catálogo de recursos que serían los que emplearían en el caso de que se ocurriese una inundación y demás, ¿no? Y otro aspecto importante que va a fijar el PEINCA son las obligaciones. Establece unas obligaciones para los que tengan instalaciones hidráulicas de riesgo. Básicamente son las presas y las balsas. Establece unas medidas que tienen que cumplir esos gestores. Generalmente son medidas de aviso y de continua revisión de las instalaciones para que no supongan un riesgo, ¿no? Y otra cosa que establece es que haya unos planes de contingencia, unos planes de continuidad de servicios para el caso de que se vean afectados las prestatarias de servicios esenciales, telefonía, electricidad, abastecimiento de aguas y demás, que son uno de los, de los principales afectados que va a haber siempre con este tipo de situaciones, ¿no? El PEINCA contempla también un análisis de riesgo, igual que hemos utilizado antes en el PEGRI, incluso contempla unos sistemas de previsión también, de detección de la alarma. Como habíamos dicho, hay una serie de riesgos que vienen por el desbordamiento de los cauces. Ese es el que tratábamos en el otro plan. Ya hemos visto que son 8 barrancos concretamente en Tenerife. En total son 20 kilómetros de ribera de cauce inundable los que hay en Tenerife. En Canarias son 34 barrancos en total los que tienen estos riesgos. Teníamos las 36 zonas costeras, que también están determinadas, que tienen también sus estudios y que Costas, en este caso, sería quien velaría por las actividades que se puedan hacer en ello. Luego tenemos un catálogo de presas y balsas que están recogidas en una normativa, de unas instrucciones técnicas de qué normas tienen que cumplir, de un poco las capacidades que tienen, la hipótesis de rotura, tienen que contemplar la hipótesis de rotura y el cálculo, la simulación del daño que causarían y la zona de inundación que causarían en caso de una rotura tecnológica de esas balsas, ¿no? Y tienen que tener unos sistemas, en unos casos de alarmas, de sirenas, de aviso a la población y demás, ¿no? Que tienen que implementarse todo eso. Todo esto lo establece el plan. Vienen de normas más antiguas, pero bueno, este plan desde luego les mete un mecanismo más claro de cómo funcionar. Y luego otro tema que no habíamos tocado es el tema de la inundación in situ. Es una de las cosas más difíciles de predecir, porque muchas veces no tenemos que llegar a umbrales muy grandes para que se produzca una afección. En el mapa que tienen ahí grande de Tenerife, tienen el número de servicios que se hizo a hogares, a casas, a gente que pedía ayuda por inundaciones, por pequeños daños que tenían como consecuencia de las fuertes lluvias que cayeron esos días, ¿vale? Aquí es un poco lo que les decía antes. Nos pueden caer 4 veces más en el Teide y, sin embargo, no tener ningún problema, pero basta que toque algo Santa Cruz para que nos enfrentemos a una situación mucho más vulnerable, ¿no? El hecho de que esté la población ahí, realmente estamos hablando de gente que llamó al 112 pidiendo ayuda, o sea, que de alguna forma se vio superada por esta situación, ¿no? Se suele repetir este mapa en cada emergencia que viene, cada temporada de lluvia, se viene a repetir una configuración parecida de las alarmas, salvo que pegue muy concretamente, muy fuerte en alguna otra parte de la isla, pero siempre, si hubiese una distribución homogénea, todo lo que es el área metropolitana se va a ver desbordada con muchas más llamadas, ¿no? Con lo cual, era un poco lo que les decía, de que no es lo mismo un nivel naranja, que digan, van a caer 100 litros en 12 horas,
que vayan a caer en el Teide a que vaya a caer en Santa Cruz. En Santa Cruz sí va a ocasionar esa misma cantidad, nos podríamos estar declarando una alarma de protección civil, mientras que si sabemos que va a caer en el Teide no vamos a declarar nada, porque no va a haber ningún daño de protección civil asociado a ello, ¿no? Era un poco para que vean esa diferencia de el aviso amarillo, aviso naranja, aviso rojo que hace la EMET y las declaraciones de prealerta, alerta, alarma que hace la protección civil. Vale, en los sistemas de previsión volvemos otra vez a lo mismo. Estaremos los protocolos así. Estaría el meteoalerta, que es el sistema de AEMET, avisándonos de que vienen unas situaciones de precipitación fuerte o de tormenta o de un fenómeno costero que pueda provocar inundación. Y luego tenemos un protocolo de alerta hidrológica. O sea, mientras no esté aprobado, y no están aprobados, los planes de gestión del riesgo de inundación, los PEGRI, estos que les decía que tienen que hacer los consejos insulares de agua, lo que establece el PEINCA es que se desarrolle un protocolo de comunicación provisional en lo que salen esos PEGRI, en los cuales, ante un riesgo en determinados cauces, estos consorcios tengan un mecanismo de comunicación directa a CECOES, que es nuestro órgano un poco de gestión, de CECOES 112, para nosotros rápido dar la alarma a la población o poner en alerta a todas las entidades que de alguna forma se puedan ver implicadas. Y lo mismo igual con los sistemas de aviso de presas y balsas. Cada presa, cada balsa se clasifican en nivel ABC, no voy a entrar mucho en este tema. Las A, digamos que son las grandes presas o grandes balsas, que suelen tener, para que se hagan una idea, la presa de Taodio, por ejemplo, es una gran presa, porque supera los 15 metros de alto, supera el hectómetro cúbico de agua y bueno, una rotura de esa presa causaría un daño grave, seguramente de víctima, de arrasar un barrio grande, ¿no? Pero bueno, sin llegar a ser Taodio, muchas balsas tienen cantidad de agua como para ser consideradas grandes presas y causarían esos daños. Nivel B causarían un daño menor, nivel C prácticamente no necesitan planes de seguridad, casi estamos hablando de los depósitos que suele haber o presas muy pequeñas, ¿no? En este caso todas estas presas están obligadas a tener un plan de seguridad y en ese plan de seguridad tienen que prever el fenómeno más desfavorable, que sería la rotura, y el sistema de aviso a población y de aviso a entidades, tanto en la detección de la rotura, en la detección de las cargas y demás, bueno, una serie de medidas que tienen que tener, ¿no? Vale, entrando en la estructura operativa del PEINCA, las estructuras de los planes de protección civil se repiten de uno a otro. Siempre estamos en una misma estructura jerárquica, vamos a manejar una emergencia, entonces hay un mando único de esa emergencia y a partir de ese mando único se dan las instrucciones a todos los grupos. Básicamente, si lo miran abajo, todos los medios que vayamos a utilizar en una emergencia de este tipo van a estar encuadrados en uno de esos grupos. Cada grupo está bajo una orden jerárquica única y todos esos grupos confluyen en un puesto de mando y demás. Lo que tienen las inundaciones es que no sabría decirle yo qué grupo es el que se lo lleva más grande. Me voy a explicar. En un accidente aeronáutico, por ejemplo, que tienen un plan, que tenemos, generalmente es el servicio sanitario y el servicio de seguridad los que van a tener la carga fuerte. Los demás grupos lo que van es ayudarles un poco en que hagan su labor y ya está, ¿no? En caso de un incendio forestal suele ser el grupo de intervención el que extingue, el que se lleva el peso de esa emergencia. Los otros grupos, en teoría, actúan menos, ¿no? En el caso de una inundación, yo no sabría decirles cuál es el más gordo, porque en el grupo de intervención es donde vamos a meter a todos los equipos de profesionales que van a trabajar en el rescate y salvamento de personas en ese momento. En el momento que se está produciendo la inundación, ya tienen que estar actuando bomberos y equipos de rescate, sacando a la gente, intentando salvar a personas, animales, sobre todo, que eso sí que es, cuando hay granjas y demás, es un tema muy vulnerable y que se está contemplando también mucho en los planes de protección civil. Pues ese grupo va a tener una carga de trabajo enorme, tanto durante la inundación como una vez todo inundado, intentando rescatar, sacar y demás, ¿no? El grupo sanitario ni les cuento, va a estar pendiente de a todo lo que saque el grupo de intervención, rápido a darle la atención, ¿no? En este grupo sanitario van a estar desde los propios profesionales de sanidad que van a tratar a víctimas por heridas reales, como
todo el tratamiento psicológico que van a necesitar afectados, familiares y demás, ¿no? Entra todo, en estas emergencias, todos estos grupos son muy grandes, ¿no? El grupo de seguridad es el grupo de orden público, todo lo que son las distintas policías que hay, tienen que entrar todas a cortar accesos, facilitar el orden público. En el caso de que haya habido evacuaciones, son los que tienen que velar para que no haya saqueos, para que no haya... en fin, interviene también mucha gente. El grupo de apoyo técnico es precisamente el que se nos ha producido la inundación, pero sigue lloviendo, o viene otra borrasca detrás, o ese fenómeno puede ir a más, a menos, se puede complicar, pues es todo ese equipo de profesionales que está haciendo previsiones, intentando hacer previsiones lo más finas posible para conocer esto. Al mismo tiempo está también en este equipo el personal del Consejo Insular de Aguas, que nos va a estar informando de cómo está tal presa, si ha sufrido mucho, si está delicada, si todavía se puede, o sea, una evaluación de un daño todavía que puede porvenir, ¿no? Luego vienen los servicios esenciales: reponer carreteras, reponer tendidos eléctricos, reponer conducciones de agua, en fin. Otro importante, pueden recordar en otros episodios pasados, pues bueno, como en este caso fue por viento cuando cayó el tendido eléctrico, pero bueno, puede causar unos daños, reponer eso bastante grande. Y el sistema logístico. El sistema logístico, aparte de atender a todas las personas que están ya trabajando en esa inundación o en la reposición de todo eso, está todas aquellas personas que han tenido que ser evacuadas, que hay que darle albergue, que hay que darle asistencia y demás, que muchas veces es para mucho tiempo, ¿sabes? Y eso es una carga importante y muchas veces es la que más va a llevar, más carga va a llevar toda la gestión de estas emergencias, ¿no? Que pueden durar mucho tiempo. Bueno, pues todos estos grupos, cada uno tiene un mando único en cada grupo, y todos esos mandos grupos responden a un mando único que está en el puesto de mando avanzado, que es de donde se coordina toda la zona de emergencia con toda la zona de salida. Este plan se repite prácticamente en casi todos los planes de protección civil y precisamente uno de los retos más grandes que tenemos es implantar este tipo de planes, porque la mayoría de los servicios de emergencia están acostumbrados a trabajar en su emergencia normal. Es decir, una ambulancia está acostumbrada a llegar a un accidente de tráfico y hacer un rescate de una persona puntual y es muy eficaz en eso. Un bombero está muy acostumbrado a llegar con su unidad a un edificio y apaga y se acabó. Pero cuando entramos en emergencias de estos niveles, el sistema organizativo es totalmente distinto. El sistema de comunicación, el sistema de jerarquía, hay que montarlo de nuevo. Van a intervenir muchos. Ya no estamos hablando de que un policía recibe orden de su jefe de policía. Estamos hablando de que un policía, un guardia civil, un policía local o un agente de medio ambiente, que son todos del grupo de seguridad, van a estar bajo unos mandos comunes. Y eso nos lleva mucho entrenarlo, muchos simulacros, muchos ejercicios para realmente inculcar este tema, ¿no? Y es un tema que en general, esto es un problema de todas las grandes emergencias, que todos estamos en lo nuestro, trabajando en lo nuestro, y estos supuestos que vienen, por suerte, con periodo de retorno más largo, pues no está en nuestro día a día, y la preparación pues es más difícil inculcarla, el hacer el simulacro, el enfrentarse a ellos, ¿no? Y quizá este es un poco el reto más grande que tenemos desde Protección Civil, ¿no? Bueno, los planes tienen una fase de operatividad, lo que les estaba diciendo, tienen una fase de prealerta, que es cuando detectamos que puede haber un riesgo de inundación bajo o moderado. No hay que alertar a la población, como mucho va a crecer un barranco, pues oiga, avisamos al ayuntamiento, mire que no aparque nadie por ahí, que hoy es posible que entre agua por el barranco, ¿no? Pero no tiene por qué generar mayores daños de que aquello no se salga de sus cauces naturales, ¿no? Una situación de alerta es cuando ya empieza un riesgo ya de inundación más alto, hay un cierto peligro a la población y ya sí declaramos una alerta. Cuando declaramos una alerta ya hay un aviso a la población diciendo tomen medidas. No ponga el coche en zonas inundables, cierre bien puertas por la zona donde pueda correr agua, asegure tejados, asegure elementos y demás. La alerta máxima es cuando el riesgo de inundación es muy alto e inminente y peligroso. Ahí es cuando, por ponerlo de ejemplo, se prohíben las clases, ¿no? Que es lo que los niños están siempre ahí pendientes de que llueva, a ver si nos suprimen las clases hoy y tal, pues serían unas situaciones ya de alerta máxima. Y ya pasada la alerta máxima estaríamos en las fases de emergencia. La fase de emergencia a nivel 0 es que va a quedar
en un entorno municipal, es un barranco concreto, una zona que no va más. Un nivel 1 es que esa capacidad municipal se ha desbordado y necesita una asistencia, en este caso inicial del Cabildo, tomaría la dirección. Un nivel 2, entraría el Gobierno de Canarias a tomar la dirección porque ya ha desbordado la capacidad también del Cabildo, hace falta que vengan recursos de otras islas y demás. Y un nivel 3, que no se ha dado nunca, repito, sería una emergencia ya de nivel nacional. Estos son ejemplos de las declaraciones que se hacen, que salen a veces publicadas, que se mandan por las comunicaciones que hace el CECOED, de las declaraciones. En este caso son declaraciones de prealerta. Una es una declaración de prealerta por riesgo de inundación fluvial y el otro es una declaración de prealerta por un riesgo ya de inundación en costa, ¿no? Sobre todo muy afectado a la zona de Garachico, que como les decía es una zona muy... ¿Estoy bien, no? No, yo de todas formas ya no nos queda mucho. El plan especial contempla una cosa, hay municipios que realmente tienen zonas con riesgo de inundación, o bien costero o bien de barranco. El plan hace un análisis de esos por municipios y entonces establece un riesgo de inundación municipal. Cuando un municipio está en riesgo alto, muy alto, según este plan Infoca, ahí lo pueden ver en el gráfico, estarían La Laguna, Santa Cruz, El Rosario, Güímar, Arico, Adeje, Arona estaría en alto, Guía de Isora, Garachico y el Puerto de la Cruz. Esos municipios tienen que tener en su plan municipal incluido el riesgo de inundación y tienen que tomar unas medidas como tener una organización prevista para el caso de que haya inundación, una estructura básica de a quién avisar y demás, tener inventariados los elementos de riesgo, las presas, los embalses, los puntos vulnerables, tener identificado en caso de inundación aquí es donde se va a pegar fuerte para que tomen ya medidas de balizamiento o demás, tener mecanismos de aviso, haber tomado medidas para que la población sepa que están en una zona que llegado el momento puede ser peligrosa, catalogar medios, en fin, establecer el mecanismo de aviso. O sea, nosotros a estos ayuntamientos siempre les exigimos, en caso de jaleo, quién es el contacto, para que sea todo muy rápido lo que es la alerta inmediata, ¿no? En el caso de los cabildos, que tengan municipios en esta situación, que todos lo tienen, porque en todas las islas hay algún municipio que tiene riesgo alto o muy alto, pues tienen que contemplar también que van a dirigir la emergencia en el caso de que se supere la capacidad de ese municipio y tienen que tener también unos inventarios ya a un nivel más insular de los elementos de presas y balsas más grandes, categorizadas y sabiendo el riesgo que podrían tener, ¿no? Contemplarlo. Y luego nos entra la parte de implantación del plan, que esta es la parte difícil, digamos que redactamos el plan muy bien, pero para que el plan no se quede en una estantería, como pasa todo esto, hay que implantarlo. O sea, todo el mundo lo tiene que tener entrenado para que llegado el momento pues seamos eficaces en la gestión, ¿no? Entonces hay desde una adecuación tecnológica, pues desde el Gobierno de Canarias, por ejemplo, tenemos camión de puesto de mando avanzado que periódicamente se está entrenando, desplegando, intentando que todos los gestores están familiarizados con la tecnología que hay ahí para llegado el momento poder usarlo. Tenemos una red de radiocomunicaciones TETRA que es de cobertura autonómica, desde cualquier parte de Canarias podríamos tener grupos que integran, que alguien de Lanzarote en una emergencia puede hablar con alguien del Hierro, o sea, territorialmente está... Bueno, para que se hagan una idea, esto es... La red TETRA es como el WhatsApp, pero con voz. Es decir, podemos hacer un grupo en el cual estemos todos, o hacer un grupo solo para los de Tenerife, o solo para los bomberos, y cada uno en su grupo es privado hablando, es lo único que en lugar de escritos hablado, y al mismo tiempo podemos utilizar grupos para coordinarnos entre, por ejemplo, un grupo para que estén todos los bomberos juntos, o un grupo para que estén todos los sanitarios juntos. O sea, tenemos esos mecanismos para que llegado el momento de una emergencia, decir, grupo sanitario, vamos a utilizar el grupo Canarias 8, entonces todos pasan al grupo Canarias 8 y ya tienen comunicación todos los que van a intervenir en la emergencia en eso, ¿no? Es un mecanismo de emergencia, además una tecnología encriptada, no se puede copiar, nadie te la va a coger, es un poco similar a la que utiliza la policía o el ejército. Las comunicaciones quedan grabadas, todos los equipos quedan geoposicionados, con lo cual se puede ver dónde está cada uno. En fin, son tecnologías para el manejo de emergencias pues que tenemos que estar actualizando continuamente.
tenemos que tener también una formación a todos los que van a intervenir, cursos de cómo es el PEINCA, de qué función va a tener cada uno, de cómo se gestiona esta emergencia. Ahí les he puesto la foto pues, de la Dirección General de Seguridad y Emergencia de Añaza, que es donde está nuestro servicio de formación, que bueno, continuamente se están organizando cursos y demás por estos temas. Y luego también tenemos que tener unos mecanismos de información a la población, sobre todo a la población que vive o que tiene la actividad en las zonas inundables o en las zonas que pueden verse afectadas, pues deben ser conocedores de que, llegado el caso, pues tienen que tomar unas medidas preventivas. Y eso es. Gracias, Florencio. Como es tradición en esta casa, se abre un turno de preguntas. Sí. Sobre la sanción que Europa ha impuesto, no sé, ha impuesto al gobierno de Canarias, debo entender, ¿no? A España se lo pasa al gobierno de Canarias, al gobierno de Canarias se lo pasa a los cabildos. Al final la multa acaba ¿En cuánto se establece, en qué cuantía es la cuestión y por qué se sanciona si las personas que están encargadas tienen la responsabilidad, no han cumplido su deber y demás cosas, ¿no? Porque es que no entiendo yo, si tienen una responsabilidad de la Comisión Europea y hacen caso omiso, pues lo lógico es que se entre una directiva de sanción que vamos a pagar toda la ciudadanía, claro. Sí. Bueno, sí. Lógicamente Europa lo que hace es saca una norma, las normas se transponen. Si no se cumple la norma, pues tiene que tener su sistema sancionador, evidentemente. En este caso, como los que transponen la norma, Europa solamente trata con los estados, no trata con las comunidades autónomas ni demás, pero bueno, al final se intenta recaer la multa que sea o el incumplimiento sobre el órgano que sea. La verdad que no le puedo contestar los motivos. Sí le puedo decir una cosa, esto es una opinión ya personal mía, ¿no? Yo he estado, hace poco estuvimos en la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Protección Civil. Los otros órganos de Cuenca, que se llaman, los órganos que gestionan todo el tema de Cuenca, estamos hablando de las grandes confederaciones hidrográficas. Únicamente Baleares y algunas cuencas pequeñas del País Vasco, algo en Cataluña y algo en Galicia y en Andalucía, pero vamos, muy pequeñas, tienen cuencas propias que gestionan ellos. Lo demás son las grandes cuencas, el Tajo, el Guadiana, el Ebro y tal. Entonces, esos organismos son organismos muy grandes, tienen unas capacidades muy superiores a las que puedan tener los organismos de aquí. El Consejo Insular de Agua, o sea, fíjense que las confederaciones hidrográficas son supraautonómicas, es decir, son estatales, o sea, están gestionadas por encima de las comunidades autónomas, porque un río cruza varias comunidades autónomas, mientras que aquí estamos hablando de que esto nos entra a una escala local. Los consejos insulares son a escala local, dependen de las islas. Evidentemente las capacidades técnicas y demás que puedan tener estos organismos, yo creo que es que están más limitadas, lo primero. Eso es una primera cosa. Y luego lo que se les está diciendo, son trabajos complejos. Estos trabajos de detección en barrancos, fíjense el detalle que les puse simplemente, ¿no? De ir recorriendo cada barranco, cada punto, el análisis hidráulico es complejo. Entonces, bueno, no sabría decir ya las circunstancias concretas que han llevado a esto, pero bueno, sí, llega una penalización. La siguiente pregunta es, ¿se forman a las poblaciones que tienen un riesgo inminente? Además de informar, digo que sí se forman para poder... Sí, seguramente además lo ven muchas veces cuando el gobierno de Canarias declara alerta por lluvias, alerta tal. En el caso de inundaciones, es cierto que el plan se aprobó el año pasado y solo lo hemos activado en situación de prealerta. Las prealertas no se avisan a la población porque simplemente se avisan a los organismos que puedan verse más afectados, al ayuntamiento y tal, pero porque no se entiende que va a haber un riesgo alto. Pero en el caso de que estuviésemos hablando de situaciones de alerta, de alarma, sí, se saldría como se avisa otras veces, vamos. Además se le da bastante bombo y bastante importancia al tema.
Y los medios además son muy permeables a difundir ese tipo de información y se hace. Igual que cuando ha habido tormenta, ha habido huracanes, ha habido... Sí, se comunica rápido. Sí. Te felicito por la presentación, muy interesante. Una pregunta que no sé si está en tu alcance responder. En los planes de prevención de riesgo de inundación, hablaste de la inundación marina y explicaste marea astronómica, marea meteorológica y RANAP, y de la pluvial. Normalmente cuando nos viene una avenida de los 100 años, de los 500 años. Pero en el trabajo que hizo el CEDEX, obvió la inundación pluviomarina. No así en el continente, que además tienen en cuenta muchas más cosas, pero en las islas tenemos marina, pluvial y pluviomarina. Y no es un tema menor, porque cuando calculamos la cota de inundación marina en las defensas de costa, sumamos esos tres elementos, y esa cota es más alta que la pluviomarina, pero la pluviomarina es mucho más peligrosa, porque es cuando te coincide una borrasca local con un temporal de mar que no tiene por qué ser muy grande. Simplemente impide que el río desagüe o el barranco desagüe. Entonces, cuando uno tiene que calcular todas las defensas en el cauce, las cotas de inundación del cauce, tiene que partir de la desembocadura. Y yo veo que eso nunca se hace. Y además, y esto mismo que estoy diciendo ahora, lo dije en la mesa redonda que me tocó estar en el Cabildo cuando presentaron el plan. Es decir, ignoraron la pluviomarina, pero la pluviomarina con una cota de inundación más baja, marina, te está produciendo una inundación aguas arriba en todo el cauce, y es lo que realmente es la defensa que tendría que hacerle al cauce para que no. Sí, entiendo lo que dice. Pues efectivamente, no le puedo contestar, desconocía, claro, es una cosa que ya asociaba más a la desembocadura de grandes ríos, ¿no? que impide la verdad que no sabía que el fenómeno aquí fuese significativo, que lo hayan descartado, si es que lo han estudiado o si lo han descartado o si es que directamente no lo han visto. No. Yo creo que ese fenómeno no lo hicieron en el plan, y tampoco hicieron en el plan lo que más inundaciones marinas nos produce, que son los suelos del hemisferio sur, que son las famosas inundaciones que se producían antes en San Andrés, en La Tejita, en la Bahía del Duque. Tampoco eso se tuvo en cuenta. Y eso no se tuvo en cuenta básicamente porque la AEMET acaba en los 20 grados norte y no tiene en cuenta las cosas que pasan en las Islas Malvinas. Ya. O sea que esos son dos fenómenos que producen inundaciones en Canarias, pero que no se han tenido en cuenta en los planes de prevención de riesgo. Pues eso también es nuevo para mí. No, como les decía, la verdad que es que a un nivel así más técnico de concreto de estos análisis preventivos no tengo conocimiento. Trabajamos más en el ámbito ya de la gestión de la emergencia ya desencadenada, es nuestra un poco iba a decir especialidad, pero bueno, donde somos más aprendices ahora mismo. Bueno, de todas formas te aclaro que en el máster de Ingeniería de Puertos y Costas estas cosas las estudiamos para que los ingenieros del futuro tengan en cuenta. Gracias. Pues, sí, director. Yo tengo la sensación, por todo el ciclo, que parece que había unas estructuras que trabajaban mucho y bien, pero que la alarma sonó en 2010, ¿no? Y que empezaron todos a correr, a ponerse de acuerdo con las directrices europeas y con todo. Porque todas las fechas que empiezan, cogimos el ritmo en el segundo ciclo, en el primer ciclo, en el primer margen. El plan hidrológico ya está más o menos al día. En lo de las aguas, sí, fíjate tú que ya no llegó la multa, sino llegó la retención de las subvenciones y ya se arregló porque ya llega. En las aguas residuales la multa está ahí y aquí también parece que puede llegar la multa. Sin embargo, todos da una impresión de que están trabajando profundamente en el tema y que están trabajando mucho y bien en los últimos años y que están cogiendo el ritmo que han marcado las directrices europeas.
Bueno, eso es bueno, un poquito tarde, pero que si llegamos, pues llegamos a tiempo. Y la multa se anuncia, pero no acaba de llegar, ¿no? Pues la de Weimar tampoco ha llegado. Y dicen que va a llegar, pero igual no llega, ¿no? Bueno, a nosotros nos dijeron, bueno, el expediente de multa está cursado. Ya lo que no sé, ya estos niveles no lo sé. Yo sé que la multa estaba, no sé la cuantía que tiene, no sé lo grave que es, no sé si se puede quitar, si se cumple en un tiempo, si te aperciben. Sí que es cierto que llevamos un retraso de 3 años en la aprobación de los PEGRI. Pero no somos los únicos. No lo sé, yo creo que no. Hombre, vamos a ver, las grandes confederaciones hidrográficas, esas lo han presentado y lo que les comentaba antes, yo estuve hace 2 semanas en la comisión y había varias confederaciones hidrográficas que no es que presentaran el PEGRI, era la revisión del PEGRI, que era por lo que salieron 1000 kilómetros más de ribera inundable. O sea que sí que por lo menos los grandes sí van cumpliendo. Ya lo que no sé a lo mejor si la cuenca del Guadalhorce, que es solo de Andalucía, o las cuencas de las Rías Baixas, de tal, que esas a lo mejor no sé cómo van, pero las grandes cuencas sí están en plazo, incluso están en fase de revisión ya. Si puedo, si acaso, complementar la respuesta de Florencio en el sentido de cómo funciona la Unión Europea. En el momento que hay un incumplimiento, del tipo que sea un retraso, una fecha, viene el primer aviso, ya cuando ya la Comisión se harta, lo manda al Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo, después de oír a las partes, es decir, que tarda 3, 4, 5 años, impone la sanción y dice a la Comisión que revise la sanción. Es decir, que el que ha presentado la denuncia es el que luego tiene que vigilar que se cumpla. En ese tema, la multa tiene 2 partes. Una parte que es la fija desde el momento que se produjo la denuncia hasta que se produjo la sentencia, y una parte variable. Y la parte variable es por cada día de retraso en el cumplimiento y en la ejecución de la sentencia. Normalmente, si no son temas muy graves y la comisión entiende que se está avanzando en el tema, lo dejan en suspenso y no la terminan de ejecutar. Ahora, si alguien se pone un poquito burro y dice que no, pues empiezan el tema. Y las multas son cuantiosas. La multa coercitiva puede ser a lo mejor pues, del orden de 20.000 euros día. Claro que en un mes ya empieza a multiplicar y son cifras muy importantes las que termina por haber. También a Canarias fue sentenciada por el retraso en la planificación de Renatura y nunca se llegó a imponer la sanción, porque se elaboraron los planes de acuerdo con unas etapas, con una fecha, y salió adelante sin demasiados problemas. No, con la lengua afuera, cuando se podía haber hecho con más calma unos años antes. Yo, si me permiten, de todas formas, de todo esto, creo que aun con el retraso, creo que hay un importante trabajo técnico hecho de identificación del riesgo, unos mecanismos que se están poniendo en marcha y se están implantando, y yo creo que en un tiempo que todo esto se implante, creo que estaremos en una situación mejor para enfrentarnos a estos episodios, ¿no? Precisamente cuando se produjo el famoso desastre de Biescas, una de las cosas que todas las entidades que estaban implicadas, ¿no? El gobierno de Aragón y demás, pues rápido dijeron que aquello había sido un fenómeno sorpresivo, imprevisible y no sé qué, y la sentencia precisamente lo que dijo, no, hay tecnología ya, hay capacidad ya para prever estas cosas y tenemos que ponernos a trabajar en ello, ¿no? Y yo creo que todas estas normativas que nos vienen, que siempre la vemos como la carga que nos viene, que nos supone el tiempo de trabajo que tenemos que hacer, que muchas veces lo hacemos más deprisa de lo que nos gustaría para darle la calidad adecuada, pero que yo creo que aún así estamos enfrentando un camino adecuado de prevención de todo esto, ¿no? Me gustaría por lo menos que nos quedásemos, por lo menos mi impresión es esa, ¿no? Gumer Sindo. Quería preguntarle, desde el punto de vista del urbanismo y la interacción que tiene con los riesgos y los planes de riesgo, para no preguntar sobre lo local
y sobre la implementación de los planes locales, que puede tener cierta controversia, quiero preguntarle si en su conocimientos de lo que se desarrolla en la esfera nacional o en la esfera internacional, existen medidas desde los planes de prevención que lleguen a sobreponerse a la planificación urbanística. Y me explico. En el sentido de, una vez que se detectan zonas urbanas, asentamientos urbanos de alto riesgo o de riesgo evidente, si conoce en la literatura o en la experiencia de planes internacionales que eso lleve aparejado una determinación concreta, no solo un aviso de riesgo, sino una ficha particular de mandato a otras esferas de la planificación territorial y urbanística, ¿no? O sea, la idea es esa, lo que realmente se sale un poco de lo que es el ámbito de protección civil, porque digamos que nosotros vamos a entrar más en una escala más inmediata de intervención, ¿no? Las fases preventivas es potenciar precisamente estas medidas, y en este caso concreto son los organismos de cuenca los que llevan esa carga. Los organismos de cuenca, que en el caso de costas es costa, en el caso de zona fluvial serían los consejos insulares de agua. Estos planes, los planes de defensa de gestión del riesgo de inundación, incluyen medidas en toda la zona inundable. O sea, la zona que para un periodo de retorno de 100 años o de 500 años va a ser inundable, tienen que tener unas medidas especiales, tanto de tipo urbanística como de limitaciones de uso. Y cualquier autorización que se vaya a hacer en esas zonas requiere un informe previo del órgano de cuenca, en este caso, que muchas veces es el propio autorizante. En el caso de costas es costa el propio autorizante para muchas de esas actividades. En el caso de que sea un ayuntamiento, el ayuntamiento va a tener un informe vinculante del Consejo Insular de Agua diciendo esto se puede hacer o no se puede hacer. Muchas veces será el refuerzo de estructuras, pero vamos, digamos que es que todo el mecanismo este basa siempre en lo mismo. Primero identificamos el riesgo, estos riesgos por todos estos procedimientos de cálculo que se han hecho, y se identifica cuál es la zona vulnerable. Y entonces en esa zona vulnerable ahora se aplican todas las medidas para paliar ese riesgo y tener medidas tanto a la población de saber qué hacer en el caso de una emergencia, como las propias construcciones, si tienen que cumplir alguna norma o demás, o las propias infraestructuras que tienen que tener los cauces o las costas para proteger eso. Para eso son esos planes contemplan esas medidas. A nivel europeo sé que el tema de inundaciones, en este caso de grandes ríos y de inundación in situ por acumulación, es un problema bastante más grave que en España. No suelen ser inundaciones como aquí, sorpresivas, como la que ocurrió en Baleares o estas que han ocurrido ahora por precipitaciones fuertes. También les pueden ocurrir, pero no son las que suelen tener. Ellos suelen tener más esa fase acumulativa en la cual los ríos no pueden drenar toda la cantidad de agua que les cae y están teniendo problemas. Y sí que en muchas zonas, bueno, me pongo el caso de Holanda, que es un ejemplo que tiene, vamos, la planificación urbanística va totalmente contando con que aquello algún día se va a inundar, seguro, ¿no? Pero vamos, Polonia, Alemania sí que tienen también un riesgo muy alto en estos temas, y sí la legislación contempla esas medidas, ¿no? Perdón, vamos a terminar ya. Si es rápida, pregunto, si es rápido. Yo quería preguntar, ¿cuándo interviene la UME, la Unidad Militar de Emergencia? Vale, en todas las emergencias de salvo incendios forestales, que pueden intervenir desde un nivel 1, es decir, desde un nivel local, en lo que son planes de protección civil a partir del nivel 2, es decir, cuando la dirección la toma la comunidad autónoma. Y así lo solicita. Y ahí lo solicita, claro. A partir de ahí, una vez solicitada, ya puede actuar la UME. Bueno, pues gracias, Florencio. Simplemente voy a aprovechar el turno mío para comentar una cosa. Es que la Ley de Evaluación Ambiental de Planes y Programas, la evaluación estratégica, precisamente para transponer una directiva europea, cambió en diciembre pasado y obliga a analizar en el proceso de evaluación ambiental todos los riesgos ambientales, riesgos tecnológicos y otro tipo de riesgos,
con lo cual se ha complicado también que ya no es solo el riesgo sobre el medio ambiente, sino también no los efectos de los impactos sobre el medio ambiente, sino también sobre otros elementos que van en la línea de lo que entendí de tu pregunta. Y bueno, ya para terminar, lo único, recordarles que el día 6 de mayo tenemos a Manuel del Jesús Peñil aquí, del Instituto Hidrográfico de Cantabria precisamente, y que ha estado trabajando mucho en Canarias, lo que tú citaste de Garachico, ¿no? Y el día 20 de mayo tenemos a Salvador Rueda del Instituto de Ecología Urbana de Barcelona, a la misma hora, y son 2 lunes, y ya con ese último día terminaremos el ciclo Planeta Tierra 2019. Pues gracias.